es Paola Mosquera. Les voy a contar sobre una investigación cualitativa que hicimos como estudiantes de psicología ante sexto semestre. Nosotros hicimos una investigación donde queríamos conocer los niveles de violencia que se presentan en el aula escolar. Para eso acudimos a la personería para conocer cuáles eran las cifras que habían pues, a nivel municipal, y encontramos que un 70% de la población había sufrido un tipo de violencia verbal, que por ejemplo el 18% había tenido agresiones físicas y que el 14% había recibido amenazas. El 50% de las personas habían recibido algún tipo de discriminación, ya sea racial, o sea por su apariencia física, o sea por su condición sexual. Cuando fuimos a indagar a nivel mundial, pues encontramos que el 60% de la población también había tenido maltrato escolar y que entre el 5 y el 15% habían hecho denuncias. Entonces este tema nos motivó a investigar qué estrategias tienen los docentes del Colegio José Holguín Garcés, con sede Ana María, de la ciudad de Santiago de Cali, en el barrio Terrón, Colorado, para solucionar esos conflictos que se dan en el aula, y de esta manera, cuando se tramitan de buena manera, estos conflictos no trasciendan al descanso o fuera de la institución educativa. Entonces, fueron uno de los motivos de interés por el cual escogimos esta temática. Buenas tardes. En relación a los objetivos de la investigación que asumimos nosotros sobre violencia escolar, nos pudimos dar cuenta las estrategias que implementaban los docentes de esta institución para contrarrestar un poco la violencia en las aulas. Nos pudimos dar cuenta que estas estrategias son un poco similares entre estos 5 docentes, ya que ellos hacen partícipes en la construcción de estos pactos, de estos acuerdos a sus alumnos, para que ellos sean conscientes de la temática en la cual se encuentran y cómo se deben portar con los compañeros de su misma aula. Entonces ellos han escogido 5 temas fundamentales sobre los cuales estructuran estos pactos con los compañeros. Estos temas son violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, discriminación y exclusión. Estos temas, como dije anteriormente, son los más vistos pues en el aula de clase, y entonces se han tomado como premisa para poder actuar sobre ellos. Entonces esto es lo que los niños aprenden para ese cambio, que esa violencia no siga menguando, siga minimizándose en el salón de clase, y ellos puedan tener una actitud acorde tanto en el aula de clase, en la institución, como fuera de ella. Entonces me parece de suma importancia estas estrategias que estos docentes aplican en esta institución. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz Karime Rincón, el cual les voy a hablar sobre la justificación de nuestro proyecto de investigación. El maltrato es un fenómeno complejo multicasual que cambia permanentemente, de forma que se ha convertido en un creciente problema en la convivencia escolar. Frente a esta gran y creciente problemática de maltrato entre alumno y alumno en los centros educativos, los docentes tienen un compromiso frente al desarrollo de acciones que proponen los estudiantes, habilidades que les permitan convivir con el otro,
de una manera sana, reconocer los conflictos, una oportunidad para aprender a respetar las formas de respetar entre los demás y formar así un clima en el aula adecuado para el aprendizaje. Por esta razón, este proyecto de investigación la realizamos con el propósito de identificar las estrategias pedagógicas que implementan los docentes frente a las situaciones de maltrato que se presentan entre alumno a alumno, y de esta manera analizar y evaluar cuál es el impacto de la estrategia implementada en los procesos de interacción entre los estudiantes frente a la resolución de conflictos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo soy Lizeth Ocampo y les voy a contar un poco sobre la metodología que se utilizó para llevar a cabo la investigación, sobre los resultados y el análisis de la investigación. Bueno, para nosotros llevar a cabo la investigación, abordamos el método etnográfico mediante el cual se buscó alcanzar los objetivos que se habían planteado, que nos permitieran identificar cuáles eran esas estrategias que los docentes utilizaban. Este enfoque como estrategia, la verdad, fue primordial, pues porque a través de este enfoque nosotros pudimos comprender, conocer el significado que da de cada persona a través de su experiencia. En este caso, pues a través de las experiencias de los docentes. Para las técnicas de recolección, nosotros utilizamos la entrevista semiestructurada. Allí nosotros realizamos preguntas abiertas, las cuales nos permitieron profundizar un poco más sobre los conocimientos de los docentes para la implementación de las normas. Bueno, la población, como lo explicó mi compañera Paola anteriormente, estaba conformada por los docentes de la institución educativa y nuestra muestra fueron 5 docentes. La inclusión para nuestra muestra fueron personas que viven en la ciudad de Cali, personas de sexo femenino y masculino y docentes, obviamente, que laboren en la institución educativa José Olguín Herrera, sede Ana María Lloreda. Bueno, de este modo y dejando un poco claro la metodología que se utilizó para llevar a cabo la investigación, doy paso a contarles sobre el análisis, los resultados y la discusión. Bueno, nosotros para realizar el análisis en la clase con la docente se había llegado a un acuerdo de que los datos obtenidos una vez realizadas las entrevistas se iban directamente a una matriz de vaciado donde la información se clasificaría a través de categorías y subcategorías que desarrollaríamos nosotros mismos con el fin de realizar una mejor descripción de estos resultados. Las categorías que nosotros trabajamos fueron 4. La primera se llamó acuerdos de convivencia, la segunda categoría fue conflicto entre alumnos y la categoría 3 fueron los mecanismos para la solución de conflictos y la categoría 4 fue la prevención del conflicto escolar. Bueno, estas categorías en sí contaban con varias subcategorías, las cuales nos permitieron conocer cuáles son las estrategias que usan 5 de los docentes entrevistados de la institución José Olguín Garcés de la sede Ana María Lloreda para tramitar el conflicto escolar en el aula. En las subcategorías planteadas, nosotros obtuvimos información sobre cómo se realizaban sobre la construcción de los acuerdos de convivencia, la eficacia de los mismos, la participación de los actores educativos, las posibles causas del conflicto que aparecen en la dinámica escolar interna de la institución, las situaciones de conflicto que se han presentado dentro del aula escolar, las causas externas que vulneran la convivencia escolar, y sobre todo, pues algo muy importante para nuestra investigación, las actividades que desarrolla la institución para mejorar la convivencia y posteriormente la intervención del docente en situaciones de maltrato entre alumnos y las posibles ideas para prevenir este conflicto. Bueno, de este modo, a través de cada una de estas categorías y subcategorías, nosotros logramos evidenciar cómo cada estrategia que utilizan los docentes surge de las mismas necesidades y expectativas de ellos, más que de la comunidad educativa. O sea, me explico, la institución educativa no participa en la construcción ni de las normas ni de las estrategias que utilizan los docentes para darle un manejo al conflicto escolar a los alumnos, ya que son los mismos docentes quienes se deben encargar de evaluar que todas las medidas preventivas o estrategias que se están implementando logren tener menos niños lastimados.
la institución como tal no participa en esta intervención directamente. De este modo, nosotros resaltamos el apoyo de los docentes con sus alumnos, pero consideramos tan inadecuado la forma en cómo la institución educativa interactúa en cada una de las estrategias o en la construcción de las normas de convivencia, por ejemplo. La interacción, por ser el ente principal de la institución, debería reflejarse más. Dado que la institución no participa, la institución no se hace cargo de controlar a un niño, de llevar, de mostrarle cuál es la forma de intervenir, simplemente de remitir. Para nosotros como grupo fue realmente gratificante realizar esta investigación y aún así lograr el objetivo de la misma, ya que pudimos conocer cuáles son las estrategias, o mejor dicho, las actividades que los docentes utilizan para darle manejo al conflicto escolar entre alumnos. Logramos conocer que esas actividades las realizan ellos mismos y también que son implementadas a través de actividades lúdicas como el diálogo, las disculpas, un abrazo, conversatorios entre alumnos, videos, carteles que promuevan siempre a la no agresión entre los mismos. También realizan jornadas de vacunaciones donde los niños se conmueven con el dolor de los otros niños. Bueno, muchas actividades. Pero pues como les comenté, realizadas e instauradas por los mismos docentes sin apoyo, sin formación. Para nosotros también es importante resaltar que a través de esta investigación nos encontramos que la falta de capacitación que los docentes tienen para tramitar estos conflictos es muy grave, es muy grande, ya que estos docentes carecen de formación necesaria para darle un manejo adecuado a esta problemática. Como conclusión a este tema, recordemos que el maltrato escolar, que es la investigación que hicimos, no solamente se evidencia en el aula, sino también se puede llegar a evidenciar en casa. Recordemos que cada estudiante o cada persona que sufre este maltrato puede llegar a tener una baja autoestima, un bajo rendimiento, a sentir miedo, desesperanza, tristeza y a sentir en muchos casos frustración. Por eso es importante reconocer la problemática desde ya, buscar estrategias de solución para cada comportamiento que se dé a través del aula, que se evidencia, y buscar diferentes tipos, los cuales es importante ir reconociendo de qué manera se desarrollan o de qué manera se dan, quiénes son los que llegan a infringir en esto, y además de esto, cómo buscar una solución pronta, ya que hay muchos niños que a través del maltrato pueden hasta quitarse la vida. Por eso es importante asumir de manera prioritaria los procesos institucionales del maltrato y poder llegar a evidenciar los casos y poder buscar estrategias de solución frente a esto. Gracias.